unidad y las últimas son la cuarta unidad, ¿sí? Esas van a estar, vienen en su programa, ¿sí? Vienen cuando mencionamos cada una de las unidades, ahí vienen con cada una y luego las volvemos a mencionar en las actividades, a qué lecturas corresponden y todo, pero es más o menos para que tengamos una visión, ¿sí? En general, todas estas van a estar, las vamos a subir al Algebraics, son documentos que ya están digitalizados. Yo creo que la primera, que corresponde a los retos de la educación en la modernidad líquida, se las voy a mandar por correo para asegurar que no tengamos problema con Algebraics y demás. Se las voy a mandar a todos. Ahorita antes de irnos les pediría que me dejaran los correos para enviarles la lectura y que con esa no tengamos problema. Y ya las demás las bajan ustedes de la biblioteca virtual de Algebraics, ¿de acuerdo? Y la última actividad pues sería el trabajo final, ¿sí? Que es un texto argumentativo a partir del cual vamos a analizar las finalidades académicas de la institución en la que nos encontremos laborando, ¿sí? Para la estructura del trabajo la vamos a ir trabajando, valga la redundancia, a lo largo del curso, ¿sí? Pero digo, en el sentido de que cada quien me va a poder presentar diferente estructura, no va a haber una estructura única, ¿sí? Cada quien de acuerdo a el tipo de análisis que quiera realizar de su institución educativa, dependiendo del nivel en el que se encuentra y también del rol que está desempeñando en la institución, ¿sí? Va a realizar su esquema de trabajo final. Una de las recomendaciones que les hago es que tengan una visión amplia de la institución, es decir, que integren no solo lo del aula, sino también la diversidad de proyectos que se trabajan en la institución, ¿sí? Llámese proyectos de lo que sean. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vamos a hacer, ¿sí? Es analizar el para qué hacemos cada una de las actividades, o sea, qué tanto cada una de las cosas que hacemos, lo formal como lo no tan formal, ¿sí? Abona para la finalidad de la institución educativa, o distrae, o de qué manera podemos hacer que esa actividad que se está haciendo, que ese proyecto con el que se está trabajando, realmente se estructure, se enchufe con la propuesta formativa de la institución. Entonces, pueden ser los proyectos y programas académicos de este ciclo que inicia 2015-2016 si estamos en condiciones de conocerlos, o a partir de la experiencia del ciclo pasado, lo que cada quien tenga, es decir, con lo que se sienta más cómodo y más seguro trabajando, ¿sí? Quienes se acaban de incorporar en una escuela nueva, pues a lo mejor va a tener que ser un ejercicio de indagación de qué es los proyectos que se trabajan y demás. La propuesta de las rutas de mejora también les puede ayudar porque van relacionados también con esta cuestión de mejorar el nivel académico de la institución. Y tenemos que tener ideas claras sobre las líneas de análisis y los indicadores que vamos a utilizar. Entonces, los indicadores de análisis los vamos a ir construyendo a partir de los mapas conceptuales y a partir de los ensayos que vayamos realizando. La estructura o el esquema del documento, que también viene ahí en su programa, pues es un esquema muy amplio, ¿sí? Básicamente es portada, índice, la introducción, el desarrollo del trabajo, en donde ahí sí es importante que se establezcan temas y subtemas para que nos dé claridad de la propuesta que ustedes están haciendo de análisis, las conclusiones y después de las conclusiones las recomendaciones o propuestas de mejora, que esta es una parte, digo, todo es rico, pero esta es una parte que nos liga con nuestra realidad educativa, ¿sí? O sea, es decir, ¿qué estoy yo recomendando o qué puedo yo recomendar? Y por supuesto que la bibliografía. En la sesión de la última videoconferencia vamos a tener la exposición de los trabajos, ¿sí? Vamos a tener que manejar muy bien el tiempo y una
exposición muy ejecutiva para que podamos todos compartir el trabajo realizado, y aunque la retroalimentación va a ser básicamente por escrito, ya de manera personal, para que tenga yo posibilidad de hacer una retroalimentación más específica y con más, no digo con más tiempo, pero sí con más espacio, ¿sí? Porque la videoconferencia por el tiempo no lo va a permitir. Como quiera, vamos a hacer algún tipo de retroalimentación en la videoconferencia final, ¿sí? Hasta aquí sobre la dinámica de trabajo de la asignatura. ¿Alguna pregunta? Irma. Sí, todos los trabajos, mapas conceptuales, ensayos y el trabajo final, ¿sí? En los tópicos que yo les ponía hace ratito, ¿sí? Dice tópico, mapa conceptual, tú lo abres. Eso no se vio ahí porque yo estaba desde la plataforma de docente, pero en la plataforma de alumno, al final, viene la opción de subir archivo, ¿sí? Entonces, va a ser como si fuera un adjunto en el correo electrónico. Ustedes le pican a subir archivo, localizan en su computadora el archivo, lo suben, les dicen, ¿estás seguro que quieres subir ese archivo? ¿Sí? Y ustedes les van a decir sí, y lo suben. Y luego les va a decir, tienes media hora para editarlo. O sea, si te arrepentiste, si viste que subiste el archivo equivocado, si tenías el archivo ya casi final 2, final 3, y te diste cuenta que subiste el previo, tienes media hora para quitarlo y volver a subir otro, o quitarlo y terminarlo si te diste cuenta que no se había grabado la última versión, ¿sí? Pero entonces, en cada tópico que está la descripción de la actividad, viene ahí un lugar para que subas el archivo, ¿sí? Y ahí va diciendo, en la cuestión de los participantes, sin que nadie quiera presionar a nadie, pero viene diciendo, ya 3 lo subieron, ¿sí? Ya 4 lo subieron, ya 5 lo subieron, ¿sí? Entonces, pues uno ya sabe cuándo es, ya todos lo subieron menos yo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí les va apareciendo también, quiénes lo subieron. ¿Dónde se va a subir foto? Sí. No, ahí está en el tópico 1, ¿sí? Viene mapa conceptual, tal cosa, la referencia y el lugar fecha de entrega y el lugar para que lo subas. Ahí es donde digo que las fechas de entrega ya están abiertas. Es decir, si yo me emociono mañana domingo que se casa Benito, ¿sí? Y empiezo a leer la primera lectura del mapa conceptual y me arranco con él, lo puedo subir mañana mismo, ¿sí? Ya está, ¿sí? Tiene su lugar específico para subirlo. Cada lectura, en el caso mío, yo organicé los tópicos por actividades, ¿sí? En orden cronológico, ¿sí? O sea, el tópico 1 es la primera actividad que hay que subir, el tópico 2, el siguiente y así, ¿sí? Y entonces ahí en cada tópico lo van a subir. ¿Estamos bien? ¿Sí? Gil, ¿todo bien? Gracias. Bueno, entonces pues ya vamos entrando en materia, ¿sí? Después de esto. Y para entrar en materia, tenemos que empezar a pensar cómo surge la escuela, ¿sí? Y si todos recuerdan, porque prácticamente todos, Isela no sé qué tanto, porque es un poquito la que está un poco más alejada del ámbito propiamente de la historia de la educación, ¿sí? Pero todos en algún momento revisamos el proceso que fue siguiendo la historia de la educación, ¿sí? Y cómo durante mucho tiempo la escuela como tal pues no existía, sino era un proceso educativo que era mucho más personalizado, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a cuestionarnos y analizar un hecho histórico, y es que durante muchos años de la humanidad
¿sí? El conocimiento que se iba generando a un paso muy lento, ¿sí? Entonces, si nosotros dijéramos, en el surgimiento de la escuela, ¿qué fines perseguía? Es decir, cuando surge la escuela, ¿para qué surge? Aquella institución que les da a ustedes de comer, ¿para qué surge? ¿Por qué surgió? Para preparar a la persona. ¿Qué más? Para atender a las necesidades de la sociedad. La escuela como institución, digamos, ya con una finalidad un poco más masiva, ¿sí? Surge básicamente en la época, en el contexto de la Revolución Industrial, ¿sí? ¿Y qué es lo que buscaba? ¿Qué buscaba la escuela? ¿Desarrollar el pensamiento intelectual de los ciudadanos? ¿Gil? Yo pienso creo que podrían verse dos finalidades, un tipo de escuela o de maestros que trataban de enseñar lo más básico, a algunos escribir, a algún otro leer, pero también había el tipo de escuela de oficios o de artes, que se trataba de enseñar algún oficio como pudiera ser el carpintero o el fontanero, o también de artes como pudiera ser el pintor o el músico que tenía sus alumnos. Muy bien, gracias. La Escuela de Artes y Oficios era una escuela netamente funcional, ¿sí? O sea, dar las herramientas necesarias a la persona para que pudiera realizar algo laboral en la sociedad, ¿sí? La mayoría de las escuelas estaba medio para enseñar a leer, escribir y contar, ¿sí? La escuela verdaderamente que pudiéramos decir que se preocupaba por el desarrollo de la persona eran escuelas que estaban vedadas a la gran mayoría de la sociedad, ¿sí? Estaban ligadas sobre todo a la iglesia, o sea, los seminarios, las grandes universidades que fueron surgiendo, pero a quienes podían acceder una poca cantidad de personas. Cuando la escuela se empieza a abrir a más personas, su finalidad ni siquiera era tanto enseñar a leer, a contar y a escribir, ¿sí? Estamos hablando de una sociedad que está transitando de una época feudal a una época que se está industrializando, ¿sí? Y entonces la sociedad va teniendo un cambio, un giro de 180 grados, ¿sí? En la época feudal estamos hablando de que yo básicamente trabajo, ¿sí? Más ligado con cuestiones de agricultura, de ganadería, cuestiones muy informales, o soy dueño o hago un oficio y entonces soy zapatero, o soy herrero, o soy costurero, panadero, lo que sea, pero mis horarios son míos, ¿sí? O sea, la dinámica de trabajo la imponía cada persona de una manera muy, pues muy flexible, ¿sí? Cuando surge la escuela, aquí sí, como institución social, lo que se pretendía era más que nada responder a las necesidades que la nueva sociedad industrializada requería. ¿Necesidades como qué? O sea, ¿qué puede estar requiriendo una sociedad que se va industrializando? Es decir, en donde empiezan a haber fábricas. ¿Qué necesito yo que soy dueño de una fábrica en relación con mis trabajadores? Necesito realmente que sepan muchas cosas, que vayan a la escuela para que sepan mucho y puedan venir a la fábrica como obreros y me digan cosas. ¿Qué necesito? Ir aprendiendo y aprendiendo mediante la práctica. Ok, para que vayan a la escuela. ¿Para qué quiero yo que vayan a la escuela? Digo, que sepan los rudimentos de leer, escribir y contar, porque eso sí lo necesito para la fábrica, para que sepan leer instrucciones, lo que sea. ¿Qué más necesito? Que aprendan un oficio, aunque la escuela como tal no daba oficios.
O sea, la escuela como ahorita la conocemos ya, ¿sí? O sea, no daba oficios, daba conocimientos, ¿sí? A ver, si fueran ustedes a trabajar en una fábrica, que gracias a Dios no lo van a hacer porque ya superaron ese nivel, ¿sí? ¿Qué les pedirían en la fábrica? Así, lo primero que les van a pedir en la fábrica. Ok. Conocimientos básicos. ¿Qué más? Te van a decir y vas a estar ahí con el gerente de la fábrica o con tu supervisor, y ¿qué es lo que te va a pedir el supervisor, Gil? Experiencia técnica, por ejemplo, si voy a manejar un montacargas, pues saber usar el montacargas. Ok. Eso ya ahorita, ¿sí? En esta época que estamos hablando apenas nos estamos industrializando, entonces mucho de esto se iba a dar ya en el trabajo, ¿sí? Como capacitación en el trabajo. Pero mi supervisor me va a decir, ok, yo necesito que llegues aquí, ¿a qué hora? A la hora de entrada, ¿sí? O 10 minutos antes. Y que llegues, ¿sí? O sea, nada de San Lunes, ¿sí? Que llegues a la hora de entrada, que estés en donde tienes que estar, ¿sí? Y que cuando yo te vaya a buscar, ahí estés en la parte de la línea de producción que te toque, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no estás, la línea de producción se va a trastocar, ¿sí? Entonces, esa parte que las personas no estaban acostumbradas, porque estamos hablando de una sociedad agraria, ¿sí? En donde pues era tenemos un evento familiar, pues no voy al campo, no abro esto, ajusto los horarios, o sea, la visión de las cosas era una visión diferente, ¿sí? Aquí es hábitos, normas, reglamentos, ¿sí? O sea, la escuela no surge, sobre todo, una de sus funciones no es tanto para que la persona sepa y desarrolle su conocimiento, no, para que la persona se forme como trabajador, ¿sí? Y entonces que aprenda a respetar reglamentos, que aprenda a cumplir con un horario, que aprenda a cumplir con unas determinadas normas. Eso por una parte, ¿sí? Lo que tiene que ver con la sociedad industrializada. Pero por la otra parte, ¿qué otra razón de ser tiene la escuela? ¿Sí? Y tuvo durante muchos años. O sea, y por desgracia en algunas ocasiones no lo hemos perdido. Tendríamos ya que haberlo perdido, ahorita es una de las cosas que vamos a comentar. Pero en la escuela, ¿sobre qué gira la escuela? Actualmente, y giró todo el tiempo. ¿A qué vamos a la escuela? Aprender. ¿Aprender qué? No le busquen, es muy así. ¿Qué aprendemos? Conocimientos, ¿sí? O sea, vamos a aprender cosas de naturales, vamos a aprender cosas de historia, vamos a aprender países y capitales, vamos a aprender ríos, vamos a aprender la historia universal, La escuela surge también como un medio para conservar y transmitir el conocimiento que se ha venido acumulando de generación en generación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué la escuela surge también para eso? ¿Por qué necesitaba la escuela conservar y transmitir? Para crecer, ¿para qué más? En todo el tiempo, en la época medieval, posteriormente, en la época moderna, ¿sí? ¿En dónde se conservaba el conocimiento? Exactamente, en bibliotecas, pero no eran bibliotecas como las de actualmente, ¿sí? O sea, había mucho menos bibliotecas, ¿sí? La cuestión de hacer libros implicaba un proceso mucho más tardado, con costos altísimos, a los que no todos tenían posibilidad de acceder, ¿sí? Sino una pequeña parte, ¿sí? Entonces, por supuesto que, bienvenida, siéntate. Por supuesto que estamos hablando de una necesidad de que ese conocimiento que está en manos de unos pocos, ¿sí? Garantizar que no se va a perder. Entonces, así surge la escuela, ¿sí? Necesitamos tener muy claro eso, porque seguimos cargando muchas de esas cosas. Y bueno, antes, aquí nos lo dice Bartolomé Pina, ¿sí? O sea, la información y el cambio de información era tan lento,
que pasaban generaciones y seguía siendo la misma información, ¿sí? No había mucho cambio. Y entonces las personas fácilmente, o sea, los maestros, los grandes sabios, tenían en sus manos toda la información para transmitirle a la otra generación, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que la escuela tradicional surge y da respuesta a las necesidades y requerimientos de la sociedad en la que surge, ¿sí? O sea, no tiene ningún problema. La escuela se convierte entonces en un mecanismo doble: reproducción y transmisión, ¿sí? ¿Reproducción de qué? Porque esto es algo que los sociólogos mencionan mucho, ¿sí? O sea, la escuela como mecanismo sociológico de reproducción. Reproducción de modelos sociales, ¿sí? Del statu quo, ¿sí? Así son las cosas, ¿sí? Y entonces yo te educo para que tú veas como normal la sociedad en la que vives. Y entonces te sientas tranquilo, te sientas a gusto en la sociedad en la que vives. Y estamos hablando de por qué el rey es rey, o en la época de las monarquías, o por qué la enorme desigualdad entre ricos y pobres en una economía de mercado. O sea, cuando la escuela nos acostumbra a ver el estado de las cosas como normal, la escuela se convierte en un mecanismo de reproducción, ¿sí? No nos ayuda a cuestionar la realidad en la que vivimos. Y es una de las funciones que los sociólogos dicen que la escuela malamente tiene, pero que ayuda a estructurar, a conservar la estructura social. Y la otra es, y ha sido, la de transmitir el conocimiento acumulado. ¿Por qué? Porque durante muchos siglos la escuela fue la que guardaba celosamente todo el conocimiento que la sociedad había acumulado. Y si la escuela no lo hubiera guardado, ese conocimiento se hubiera perdido porque estaba en manos de unos cuantos, ¿sí? Entonces, ha cumplido la función en la que surgió, una sociedad que se va industrializando. Sin embargo, tenemos que ser también conscientes de que nuestra sociedad ha ido cambiando, ¿sí? ¿Qué cambios podemos decir que vemos en la sociedad? O sea, sí, de la experiencia que tenemos, ¿qué cambios vemos en la sociedad en la que nos encontramos en relación con esta sociedad a la que rápidamente hemos estado hablando? ¿Qué cambios vemos? Ahí ya les puse uno. Ok, tenemos la posibilidad, en teoría, de ir a la escuela, ¿sí? Que es otra de las cosas que también decimos, es una postura que tiene que ver con esto que hablábamos de la reproducción, ¿sí? Decimos, todos vamos ya a la escuela. Si hacemos un análisis crítico fino, hay muchas personas que todavía no tienen acceso a la escuela, por distancias o por economía. O sea, hay muchas personas, muchas familias que no pueden prescindir de un trabajo del hijo, por mínimo que sea, ¿sí? O que no tienen dinero para que se desplace para ir a la escuela. Pero hay mayor cobertura, definitivamente. Pero en cuanto a la sociedad, ¿qué cosas ha cambiado de la sociedad actual a la sociedad en la que surgió la escuela? Son cambios diametrales, es decir, ¿en qué sociedad viven ustedes? Gil. Yo quiero pensar que una sociedad más diversa o más consciente de esa diversidad. Exacto, una característica, una sociedad diversa y además que va siendo consciente de la diversidad y que está en un proceso de lucha en relación con la tolerancia, ¿sí? Porque todavía es una lucha que estamos peleando, ¿sí? Es decir, lo diverso todavía nos molesta mucho, aunque vamos siendo conscientes de esa diversidad. ¿Qué otra característica estamos viviendo en esta sociedad en la que estamos? Eso es muy importante, la facilidad para adquirir información, que va a ser el detonante justamente del cambio que la escuela requiere, ¿sí? O sea, estamos hablando que la escuela era
quien conservaba, quien cuidaba, quien transmitía la información, el conocimiento, porque no había otra posibilidad, ¿sí? Esta capacidad de hacernos de la información es lo que debe orillarnos al cambio en la institución educativa. Bien, ¿qué otra cosa? Es que, fíjense, ustedes ven muchas cosas como naturales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque surgieron, o sea, ya nacieron con ellas, ¿sí? Pero ya como quiera hay cambios, o sea, ustedes tienen, ya también han visto cambios, pero, por ejemplo, hace ya varios años, yo no sé, como unos 8, si no es que 9 o 10, estábamos de repente en una reunión familiar y mi sobrina más chica estaba discutiendo con mi hermana porque mi hermana no le quería comprar su celular. Ella tenía como, no sé cuántos años tendría yo creo que unos 8 años, ¿verdad? Y es que mi mamá no me quiere comprar mi celular, y es que mi mamá no me quiere comprar mi celular, y mi hermana decía, y no te lo voy a comprar, punto, tienes 8 años. Y entonces volteó con mi mamá, pensando que la abuelita le iba a solucionar la vida, ¿verdad? Dijo, a ver, Lucy, porque mis sobrinas no le dicen abuelita y mamá, o sea, cambio generacional, ¿sí? Le hablan por su nombre. A ver, Lucy, ¿tú cuándo le compraste el primer celular a mi mamá? Obviamente, ¿qué respondió mi mamá? Nunca, yo nunca le compré el celular. Y ya que ella, pero mi sobrina no entendió, ¿sí? O sea, de haber dicho, me salió peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces se quedó así viendo a mi mamá, así como que, eres más mala que mi mamá, ¿verdad? Y entonces mamá voltea y le dijo, a ver, ¿por qué yo no le compré el celular a tu mamá? Porque no quisiste. O sea, le fue la respuesta de la otra. ¿Por qué no se lo compró? Porque no había celulares, ¿sí? Entonces, ahorita nosotros, ustedes más, digo, yo ya les dije que no soy buena para los celulares, que a mí me localicen por el correo electrónico, ¿sí? O sea, no concebimos la vida sin el celular, ¿sí? Y si salimos sin el celular, sentimos que todas las desgracias nos van a caer. O sea, desde el rayo hasta el perro que vamos a atropellar y el choque en el que nos vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque no traemos celular, simplemente, ¿sí? Cuando, digo, a mí me tocó una buena parte de mi infancia y juventud vivir sin celular, porque no existía tampoco, porque eran los ladrillos que nadie compraba todavía porque eran pues cosas muy alejadas, ¿verdad? Cuando tuvimos el primer celular era así como que, ay, mira, ya traes celular, y nadie te hablaba, pues si nadie tenía, ¿sí? Entonces, sí, esos son cambios, ¿sí? Que ustedes a lo mejor no están tan sensibles porque han formado ya parte de su vida, sobre todo los más jóvenes, ¿sí? Aquí Irma, Gil y yo, pues a lo mejor como que ya podemos estar sensibilizados para otras cosas, ¿sí? ¿Qué otros cambios podemos ver? O sea, por ejemplo, el celular, ¿qué ha originado? ¿Aldo? Puede ser una redundancia, pero un cambio puede ser que la sociedad cambia más rápido, está en un constante proceso de nuevos nuevas ideas de pensar, nuevas formas de pensar, está en constante cambio. Exacto, y no es redundancia, es una de las características que junto con la cantidad de información que tenemos va a ser detonante para este cambio de visión que debemos tener de la institución educativa. Bien, entonces, ajá. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en lo personal, ustedes tampoco celular, no los tenía antes. Mas, sin embargo, tenía yo mi agenda lista y me aprendía los números de teléfono, de todo, no necesitaba. Entonces, ya que empecé a tener celular, ya no ejercité, porque ya todo estaba en mi agenda, ya no hice mi agenda, digo, a manera personal, ya no hice mi agenda, ya no me aprendí los teléfonos, ya no me sé más el de mi mamá, el de mi esposo, ni el de mi hija, no me lo sé, digo, porque eso para mí ha sido una desventaja. Le pasa algo al celular, Se nos va la vida. y me vienen los recuerdos, digo, ¿por qué ya no me los puedo aprender? ¿Por qué no tengo la precaución de la agenda? Puede ser que sea un descuido, pero es un cambio que pasó en mí. Sí, 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 y cada vez sabemos menos cosas, o sea, realmente se te pierde el celular y se te pierde la media vida, si no es que la vida entera, ¿sí? Un día mi mamá regañó a uno de mis hermanos porque no le había hablado el día de su cumpleaños.
se me perdió el celular. Hijo, peor no lo hubiera dicho, ¿verdad? O sea que sin celular no te acuerdas sin que te salga la campanita que me tienes que hablar, ¿sí? Pero es uno de los cambios. Entonces, vivimos en una sociedad más global, ¿sí? O sea, a diferencia de tiempos anteriores, podemos estar enterados en tiempo real de lo que está sucediendo en diversas partes del mundo, ¿sí? Y muchas veces nos sentimos más identificados con cosas que están pasando en otras partes del mundo que lo que está pasando en nuestra localidad o con nuestras relaciones cercanas. Entonces, el mundo global, o sea, ya las fronteras en muchas cosas se han desdibujado, ¿sí? Y tenemos conocimiento de muchas cosas, ¿sí? Yo creo que a la gran mayoría de ustedes también el concepto de una carta por correo normalito, no las cuentas de la luz, de que ustedes todavía no reciben, pero ya recibirán, ¿sí? Pero una carta que te llegue por correo, ¿sí? Es cosa que también ha caído en desuso, ¿sí? Y entonces al recibir noticias de alguien, pues tenía que ser, esperar, y ahorita ya estamos interconectados, ¿sí? Todos sabemos de todo en tiempo real y hasta sabemos de más, ¿sí? Porque con las redes sociales nos enteramos de cosas que no tenemos por qué enterarnos, así de simple, ¿sí? De problemas, de cosas que comieron, que le cayeron mal, que no, o sea, como que demasiada información de repente, ¿verdad? O sea, no necesito que me digas si el vestido te apretó o no, ¿sí? O metiste el pie en el charco, pero de todo lo sabemos, ¿sí? O sea, estamos hiperconectados. Es una sociedad que en muchas cosas se ha vuelto más flexible, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas más opciones. Hay cosas que podemos hacer de una manera o podemos hacer de otra, ¿sí? Porque esta globalidad también nos ha permitido conocer una diversidad de cosas y de situaciones. Lo que decía Gil hace rato, o sea, es una sociedad que se ha diversificado, ¿sí? Tenemos muchas opciones, pero y esas opciones se nos abre el abanico, ¿sí? De cosas que podemos, estilos de vida, propuestas, formas de pensamiento, lugares, pero nos hemos vuelto mucho más individualistas, ¿sí? O sea, más centrados en nosotros mismos, en lo que queremos, en lo que nos parece nuestra perspectiva, y hemos dejado a un lado, aunque estamos más enterados de lo que hacen todos, nos sentimos menos conectados con la sociedad con la que vivimos, ¿sí? Y una sociedad mucho más compleja, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos múltiples intereses que entran en juego, múltiples posibilidades de acción, mucha más información que de repente nos dificulta tomar decisiones, nos dificulta saber cuál es la decisión adecuada que debemos tomar, ¿sí? Y lo que decía ahorita Margarita, ¿sí? Esta sociedad del conocimiento, una principal característica que la detona es el almacenamiento de información, ¿sí? Ya lo decía también Irma, ¿sí? Tenemos un montonal de información en nuestro teléfono celular y por lo tanto ya no necesitamos aprendernos nada, ¿sí? Ahí tenemos la información. El USB también cada vez tiene muchísima más información. Cuando ustedes tengan tiempo, ustedes los más jóvenes, ¿sí? Busquen la historia de los almacenamientos externos de la computadora, ¿sí? Nada más por mero ocio, ¿sí? Y se van a dar cuenta cómo empezó, el primer almacenamiento externo era un disco cuadrado, ¿sí? Flexible, que le cabía además súper poquito, ¿sí? Que con cualquier cosita se echaba a perder. Luego el disquete, que a lo mejor algunos de ustedes ya conoció, digo, tampoco están tan jovencitos, ¿sí? Y luego el USB, pero era un USB que le cabía también súper poquito, pero nos sentíamos que llevábamos ya el mundo en la bolsa, ¿sí? Y ahorita
hay un USB del tamaño casi que de la uña y le cabe un montonal de cosas, ¿no? Y los discos de terabytes, esos, que hay discos, digo, no muy chiquitos, ¿sí? Pero si vemos la cantidad de almacenamiento que tiene, pues era algo antes que necesitábamos un cuarto entero para guardarla, ¿sí? Entonces, la posibilidad de almacenar la información, ¿sí?, ha crecido a ritmos insospechados, ¿sí? Nosotros, el programa que llevamos en el colegio, entonces el programa que llevamos en el colegio, pues ya los niños tienen acceso a la internet, y es preescolar. Eso ya hace pues, que interactúan más con la tecnología. Igual también teníamos una conferencia con los de Google y nos mencionaban eso, que ya, de hecho, la memoria ya es pasada de moda, o sea, ya usa memoria es como que alguien que ya antes usaba los Google, que ahorita ya todo es en la nube. Y en muy poco tiempo, ¿sí? O sea, y en muy poco tiempo, porque si nos ponemos a pensar, o sea, en el lapso de la vida de una persona de 60 años, ¿sí?, fue desde el surgimiento de la computadora, ¿sí? Entonces, y cómo el cambio tan rápido que ha habido desde una computadora que era una computadora de escritorio grande, ¿sí?, y con una interfase que no era amigable, ¿sí? Cuando yo entré en al TEC a estudiar, las computadoras eran para ingenieros, ¿sí? O sea, los únicos que manipulaban computadora eran los ingenieros porque era el sistema MS2 que había que programar y no sé qué tanto. Luego llegaron las Mac, que eran las que tenían posibilidad de más amigable, ¿sí? Y entonces estas eran las de los ingenieros y las de los licenciados, ¿sí? O sea, nos decían tontos, así, tal cual, ¿sí? Y luego se empezó ya a ser masivo o sea, Windows, ¿sí?, que es una interfase mucho más amigable, y entonces la computadora empezó ya a ser del común, pero por mucho tiempo la gente no tenía computadoras en las casas porque eran carísimas, ¿sí? Ahorita, digo, y todo eso en menos de 60 años, ¿sí?, a traer la computadora pequeña, el celular, ¿sí? O sea, son cambios que se han dado muy rápido, ¿sí? Y entonces, en relación con, regresando a nuestro tema de la escuela, ¿sí?, si antes la escuela era para conservar la información, transmitir la información, y si una de las características de nuestra sociedad actual es que tenemos facilidad para almacenar mucha más información de la que podemos entrar en contacto con ella, ¿sí?, ¿para qué queremos la escuela? Con la finalidad para la que surgió, ¿sí? Es decir, si seguimos con la idea de que la escuela transmite conocimientos, cuida el acervo del conocimiento de la humanidad, si tenemos dispositivos que podemos llevar en la bolsa del pantalón con toda una serie de bibliotecas del mundo, la escuela ya no sirve para nada, ¿sí? Entonces necesitamos cambiar en realidad, no solamente en el discurso, el para qué de la escuela, ¿sí? Y hablamos mucho de competencias, ¿sí? Entonces requerimos realmente que la escuela se enfoque a desarrollar competencias. ¿Para qué? Pues competencias para procesar la información, ¿sí? O sea, una lectura crítica para interpretar esa información, para utilizar esa información en argumentos, ¿sí? No solamente leer, no solamente entender lo que dice, sino utilizarla para argumentar, para proponer cosas diferentes, ¿sí? Entonces, que eso que yo voy, el uso que voy teniendo de la información, ¿sí?, me sirva para ser creativa, ¿sí? Y creativa en un punto de vista de poder resolver los problemas de diferentes maneras, ¿sí? O sea, esa es la raíz de la creatividad, ¿sí? O sea, no una creatividad estética, sino una creatividad que me permita
diversificar mi capacidad de resolver problemas gracias al conocimiento que he adquirido y al uso que le estoy dando a ese conocimiento, ¿sí? Que me dé mayor flexibilidad, o sea, que no nada más me diga, como esta es la información que tengo, solo veo un único camino, ¿sí? Y entonces no tengo más posibilidades. No, justamente porque estoy teniendo más posibilidades, ¿sí? Puedo pensar en diferentes rutas que me permita una mayor posibilidad de adaptación, ¿sí? Adaptación a la realidad, adaptación a lo que me pide la situación, ¿sí? Y lo que decía Aldo, que ahorita no está, pero para que se lo diga, adaptarme al cambio, 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 ¿sí? Porque es una frase ya muy trillada, pero no por ello menos real en nuestra sociedad actual. Lo único constante en la actualidad es el cambio, ¿sí? O sea, estamos en constante cambio, ¿sí? Y entonces tenemos que en la escuela actualmente se está dando una contraposición de estas dos cosas. ¿Cómo lo interpretamos, este gráfico? ¿Cómo interpretamos este gráfico y por qué en la escuela? Gil. Yo pienso que si nos basamos en que la información pareciera que sigue una lógica, como decías, de antes, de transmisión, es decir, de permanencia, ahora estas nuevas competencias nos invitan a incluso refutar la información, buscar mejorarla y cambiarla. Exacto, ¿sí? ¿Qué más? Irma. Nada más un segundito. Una pregunta, Gil. ¿Cuando hablan tus compañeros, ¿sí los alcanzas a escuchar o tienen que hablar más fuerte? ¿Sí? Sí, todo está bien. Gracias. Por ejemplo, antes nos decían, lo que nos decía el maestro, eso es, la información así es, y no podíamos ni opinar ni decir porque si era verde, aunque fuera rojo. Y ahora no decimos, bueno, ahora lo que queremos es que el alumno desarrolle competencias, o sea, que él pueda ser más crítico, que se pueda analizar, pueda prepararse para, no necesariamente que nosotros le digamos así es y ya, sino que ellos tengan la capacidad para saber hacer las cosas, se desarrollen más habilidades, tengan más iniciativa. Eso es lo que yo pienso. Exacto, ¿sí? La información como tal, ¿sí? Y fíjense, esta es una parte también, por eso la escuela no ha cambiado tanto, ¿sí? Porque el rol del docente como transmisor de información es mucho más seguro. ¿Por qué? Es más concreto. Que el niño aprenda ese cambio, por ejemplo, ahorita que tienes, tratas tú de desarrollar las competencias con los alumnos, es mucho más complejo el hecho de que se va a llevar a cabo. Ok. Se debe de, o la finalidad es de, por ejemplo, este ciclo tienes que aprender tales conocimientos. Antes a lo mejor era de que macheteabas todo y que el maestro te daba todo, y ahorita no, ahorita a lo mejor un alumno puede llegar a obtenerlo. Ok, ¿y qué más? O sea, en relación con o sea, pónganse ustedes en la postura de los docentes. ¿Por qué es más seguro para el docente el rol de transmisor de información, Gil? Porque nos da, o bueno, aparentemente nos da una autoridad más firme. Yo soy el que sé, tú no sabes, yo vengo a darte, tú tienes que recibirlo. En cambio, el otro rol implica más vulnerabilidad. Yo no lo sé todo, tú no puedes saber cosas que yo no sé, tú puedes complementar lo que, no nada más puedes, debes complementar lo que yo no sé. Exacto, ¿sí? Entonces, nos da más inseguridad como docentes. O sea, no tenemos todos los hilos en la mano. No sabemos cómo va a resultar el proceso. No sabemos qué va a investigar la otra persona, ¿sí? Y entonces nos da inseguridad porque hemos comprado, ¿sí?, la idea de que el maestro
todo lo sabe y es el encargado de transmitir la información, de velar por ella, ¿sí? Y de que siga esa información las rutas generacionales, ¿sí? Y entonces, el hecho de trabajar bajo el enfoque de competencias, que implica, sí, implica revisar la información, pero no, como decía ahorita Olivia, no machetearla, ¿sí? Pero necesitamos ese proceso de comprensión, porque finalmente, ¿qué son las competencias? ¿Qué es una competencia? ¿Qué más? ¿Qué es lo que caracteriza las competencias? Digo, no se trata aquí, y es la cuestión de la educación, o sea, no se trata de que tengamos que recitar un determinado concepto, sino que tengamos la capacidad de comprenderlo e identificar sus rasgos esenciales. Entonces, ¿cuáles son los rasgos esenciales de la definición de una competencia o de una competencia? ¿Qué es lo que hace ser a una competencia? Competencia. ¿Gil? Gil. Yo creo que es algo que nos habilita y nos habilita porque nos brinda el conocimiento, la habilidad, la actitud para poder enfrentar algo. Entonces, ¿ibas a decir algo, Adrián? No, nada más iba a decir que es el saber hacer. Ok, es un poner en juego, ¿sí?, nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestras actitudes para, aquí el para es muy importante, ¿para qué? Para resolver un problema de nuestra vida diaria, ¿sí? O sea, las competencias involucran conocimientos, o sea, si no involucraran conocimientos, pues a partir de qué resolvemos un problema, o sea, implica información, pero no se queda ahí, ¿sí? Implica también un saber hacer, un procedimiento, implica una manera de plantearme frente a una situación, una serie de actitudes, ¿sí? Pero no se quedan ahí, ¿sí? Implica que las movilicemos, que las pongamos en juego, las tres cosas, para poder resolver un problema. Y entonces actualmente estamos contrapunteando entre el rol del docente como transmisor de información o el rol del docente para ayudar a que desarrollen las competencias que requieren para responder a las necesidades actuales, ¿sí? Y entonces, la pregunta que nos vamos a hacer y que nos va a guiar es ¿cuáles son los desafíos que vislumbramos para la educación actual? ¿Sí? Y una lluvia de ideas muy rápida para poder abarcar algunos de ellos, ¿sí? ¿Qué vislumbramos como desafíos de la educación actual? ¿Qué podemos decir? O la educación que no tiene ningún tipo de desafío. Manejo de la tecnología. Manejo de la tecnología, muy bien. El papel del docente, muy bien. ¿Qué otro desafío? La globalidad de nuestra realidad. El cómo integrar en el aula la globalidad de la realidad en la que vivimos, bien. Bueno, vamos viendo algunos de ellos, ¿sí? Ya lo comentamos un poco, o sea, privilegiar el desarrollo frente al aprendizaje, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Entre desarrollo y aprendizaje. Si nos quedamos en aprendizaje, estaríamos todavía un poco en el ámbito de la escuela tradicional de la búsqueda de la información, o sea, inclusive cuando sea aprender a hacer cosas, ¿sí? O sea, procedimientos, ¿sí? Pero nos estamos quedando nada más en cosas muy concretas, o sea, vas a aprender esto porque eso es lo que te voy a evaluar, ¿sí? Y el desarrollo
tiene mucho más que ver con la capacidad del individuo de hacer las cosas de una manera autónoma e independiente, más allá del maestro y de la escuela, ¿sí? Entonces, debemos buscar no solamente, además, el desarrollo en relación con lo académico, con lo cognitivo, sino también en relación con lo social, en relación con lo afectivo, que son aspectos que por lo general la escuela no está atendiendo suficientemente, ¿sí? Seguimos siendo una escuela muy enfocada en lo cognitivo, ¿sí? Es uno de los grandes retos también de la educación actual, ¿sí? Abordar al ser humano, que era lo que decíamos, en su complejidad, diversidad e integralidad, ¿sí? Diversidad. La escuela actualmente todavía no estamos atendiendo las diferentes realidades del ser humano. Tenemos un currículum único, ¿sí? Y aunque ahorita hablamos de adecuaciones curriculares, de inclusión, ¿sí? Nos estamos quedando muy cortos ante esta realidad, ¿sí? Es un reto, ¿sí? ¿De qué manera vamos a atender esa diversidad y esa integralidad? Integralidad, hablando de el ser humano, lo social, lo afectivo, ¿sí? Y también lo cognitivo, ¿sí? Pero ¿a cuántos de nosotros nos enseñaron en la escuela a manejar nuestras emociones, ¿sí? A tener un equilibrio en nuestra vida, a aprender un sentido de la vida que sea el que nos sostenga más allá de las frustraciones? Son tópicos que en la escuela no hemos estado viendo, ¿sí? Y que de una u otra manera se convierten en retos ante las características de la sociedad actual. Cuando revisen la lectura de la primera lectura de la modernidad líquida, ¿sí? El autor Saumann de la modernidad líquida dice, y como yo creo que ya no nos va a dar mucho tiempo ahorita de repasar esa parte de la introducción, ¿sí? Los sociólogos ahorita actualmente hablan de que vivimos en un mundo líquido, ¿sí? En un mundo líquido, ¿por qué? Bueno, obviamente en contraposición contra qué, lo líquido, en contraposición con lo sólido. ¿Qué característica tiene algo sólido? Es firme, lo puedo tocar, ¿sí? Tiene una forma definida, ¿sí? O sea, esta mesa es sólida, ¿sí? Y tiene una forma definida, o sea, yo la puedo romper, ¿sí? Pero se cambia su forma y va a ser dos partes. ¿Qué característica tiene lo líquido? Está en movimiento, ¿sí? Toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? Por lo tanto, es mucho más flexible en cuanto a la forma, ¿sí? Ahorita, en la sociedad actual, está muy de moda la palabra fluir, ¿sí? Déjalo que fluya, vamos a fluir, ¿sí? Así es. La sociedad líquida, ¿sí? Bauman dice, vivimos en un mundo líquido, ¿sí? En un mundo que las cosas, como decía Aldo, cada vez van cambiando, cambian y cambian y cambian. Entonces, lo que hoy era válido, o lo que ayer era válido, hoy no, y mañana va a ser otra cosa. Entonces, la escuela no nos ha estado preparando para esa serie de cambios, ¿sí? Y hemos creado personalidades muy frágiles, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no saben qué es lo que el futuro inmediato les espera, y entonces tienen que estar siempre a la expectativa, con miedo y con inseguridad. Un reto de la educación actual es afrontar esa integralidad del ser humano. Mande, Irma. Hablamos ahorita de emoción. Nos decía el director que a mí me llamó mucho la atención y yo todavía no lo entiendo. Dice, aquí ustedes, si traen alguna situación allá, si la salud de la escuela para allá. Entonces yo me preguntaba, y le pregunté a él, digo yo, bueno, entonces, o sea, no te enfermas, aquí en la escuela, allá de la puerta para tu casa. Si ustedes, sabemos de hecho, ¿verdad?, que si traemos alguna situación, no puede que yo a la escuela, ¿verdad? Pero él se refería, por ejemplo, yo entendí mal, si usted tiene algunas emociones o que sus problemas no los traiga aquí, regularmente nunca los llevamos, porque nadie está llevando las emociones ahí, pero nos manejaba en que nos mantuviéramos así de activos, que no mezcláramos, y de hecho lo sabemos, pero a mí no me quedó claro esa situación, que dice, de acuerdo a todo el sistema de ahora, o sea, tus problemas allá, si te vas a enfermar allá, entonces no me parece lógico.
yo pensaba, yo decía, bueno, de repente igual llega el momento en que a veces uno se siente mal o trae alguna situación y que a veces uno, o sea, siempre lo hemos manejado, yo creo que todos en cierta Sí. situación, pero llega un momento y él dice, no, aquí nada, y la verdad eso no me quedó como, no lo puedo entender. Sí, y la cosa es que en la parte del proceso con los alumnos, normalmente los maestros nos centramos en lo académico. Preescolar un poco, atiende esa parte emocional, ¿sí? En relación con la autonomía, con la identidad, con el manejo de emociones. Pero, ¿cuál es nuestro discurso cuando los niños llegan a primero de primaria? ¿Sí? Ya estás grande, ¿sí? O sea, ya, o sea, todo eso de las emociones y de los jueguitos y demás ya quedó en preescolar, ¿sí? Y atendemos lo cognitivo, lo académico, ¿sí? No estamos atendiendo la integralidad, ¿sí? Lo que ya decíamos, necesitamos priorizar el trabajo en competencias básicas, desarrollar diversidad y flexibilidad curricular, ¿sí? ¿Por qué? Pues para atender diferentes situaciones, fíjense, y aquí retomo una de las cosas que decía la maestra Patti al inicio, ¿sí? Una de las grandes dificultades para este tipo de programas a distancia o los programas en línea, ¿sí? Es que muchas personas no se animan a tomarlas. ¿Por qué? ¿Por qué por miedo? ¿Por miedo a qué? ¿Creen que no van a aprender? ¿Miedo al cambio? ¿Qué otra cosa? Digo, porque hay cosas muy reales. El uso de la tecnología, ¿qué otra cosa? Bueno, en mi caso yo sí era una de las personas que odiaba esta comunidad, y yo le decía a la maestra que, pues, porque nunca lo había llevado, o sea, no sabía lo que me iba a enfrentar. Ok, una parte es por desconocimiento y otra parte muy real también es porque modalidad a distancia y modalidad en línea nos requieren mucho trabajo autónomo, ¿sí? En la escuela, aunque decimos que estamos educando para la autonomía, ¿sí? Por lo general dependemos todavía mucho del maestro, ¿sí? Y el maestro hacemos que el alumno dependa de nosotros. ¿Por qué? Pues porque así nos educaron a nosotros también y es parte de del rol que consideramos que tenemos, ¿sí? Entonces, necesitamos una flexibilidad curricular, pero también necesitamos formar para esa diversidad curricular. Es decir, hacer que los alumnos aprendan a organizarse, establezcan sus propios tiempos y nosotros guiar ese camino. Generalmente somos muy estructurados, ¿sí? Y entonces hay personas que dicen, no, yo una modalidad a distancia, no, porque si no están detrás de mí para que entregue las cosas o si no está el maestro detrás, no la voy a hacer. Necesitamos educar de una manera diferente, ¿sí? Otros desafíos, aquí va, la formación de individuos más autónomos, ¿sí? Individuos que no dependan ni de la institución escolar ni del docente, que tengan la capacidad de crear comunidades de aprendizaje, ¿sí? De hacer su proceso de una manera autónoma, indagar aquello que les requiera, que no necesiten que nadie venga y se los diga, ¿sí? Sino que tengan la posibilidad de hacerlos por sí mismos. ¿Para qué? Para favorecer un interés por conocer y por seguir aprendiendo, ¿sí? Estos dos últimas, la autonomía y el interés por conocer, tendrían que ser uno de los aspectos que la escuela se propusiera como meta. Es decir, somos una buena escuela, hemos hecho un buen proceso con nuestros alumnos si el alumno es autónomo y si el alumno ha desarrollado esta curiosidad y este gusto por indagar. Si no lo hemos hecho, desde mi punto de vista, la escuela ha fracasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escuela, la finalidad no es que el alumno pase el examen y que obtenga un certificado, un título o lo que sea según el nivel. No. La escuela lo que debe buscar es la generación del conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento se logra cuando la persona lo busca, ¿sí? Y lo busca no porque me lo pidieron en un trabajo, sino porque yo quiero entender más mi sociedad, quiero tener mayores herramientas para poder solucionar más los problemas. Si no lo logramos, ahí vamos con el tema del nombre de la asignatura,
finalidades académicas de la institución educativa, ¿sí? Si no lo logramos, hay que cuestionar para qué estamos educando. Es uno de los grandes retos, ¿sí? O sea, el alumno tiene mayor capacidad que nosotros, y aquí se habla en plural porque los alumnos ya salen con un chip diferente, digo, los niños nacen con un chip diferente, tienen mayor capacidad para adquirir la información que nosotros, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros ponernos, adecuar nuestra institución a las necesidades actuales. Favorecer la solidaridad y la diferenciación individual, las dos cosas, ¿sí? Que cada persona aprenda a descubrirse y a aceptarse como individuo, ¿sí? Que sepa qué es lo que lo hace único e irrepetible, lo asuma y se sienta feliz por ello. Porque aunque estamos muy enfocados en el individualismo, sin embargo, estamos muy masificados, ¿sí? Y que si las mechas ahora de colores, ahí vamos todos con las mechas de colores. Que si la moda no sé qué, ahí vamos todos con... Que si ahora se usa esto, ahora esto. Que si ahora se habla esto, que si ahora está de moda, ahí vamos, ¿sí? Amar nuestro individualismo y atrevernos a ser diferentes, ¿sí? Está bien, a ellos les está gustando eso, a mí no me gusta, a mí me gusta eso. Y todo el mundo te va a ver raro. Y así me gusta. Esto es lo que yo quiero, ¿sí? Mi individualidad, ¿sí? La conozco, la asumo, la veo como riqueza, pero junto la solidaridad. O sea, no soy un individuo aislado, o sea, el concepto de grupo social, de mundo, de ecología desde un punto de vista amplio, es decir, formo parte de un sistema y lo que yo hago causa situaciones, consecuencias en los otros elementos del sistema, ¿sí? Es el principio de la solidaridad, ¿sí? Lo que yo haga afecta y lo que los otros hagan me afecta. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos mutuamente, ¿sí? El desarrollo de la inteligencia intra e interpersonal, esto casi no lo trabajamos en la escuela, ¿sí? En la escuela no dedicamos tiempo para ayudarle a que el alumno se conozca como ser humano, sepa lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le da miedo, lo que quiere, lo que le despierta retos, ¿sí? Lo que le está causando problemas. Y entonces las personalidades inseguras y las personalidades que no saben qué hacer, ¿sí? Nosotros no las estamos atendiendo en la escuela, ¿sí? E interpersonal, ¿sí? También hemos escuchado mucho. Vivimos en un mundo hiperconectado, hipercomunicado, pero en donde estamos totalmente alejados de las personas con las que vivimos, ¿sí? Todo el mundo sabe qué comimos, pero nadie sabe realmente cómo estoy porque yo no te escucho a ti, ¿sí? O sea, estamos ahí todos en nuestro celular y o sea, a mí me choca, realmente me da tristeza estar en un restaurante y ver familias en donde todo el mundo está clavado en su celular. Entonces, pues bueno, pues, ¿para qué están viviendo, verdad? ¿Sí? Entonces, reto de la educación, desarrollar inteligencia inter e intrapersonal. Y pues aquí, esto ya nos va a quedar básicamente de tarea, que de hecho era nada más una introducción a esto de la modernidad líquida, ¿sí? Porque la primera lectura tiene que ver con los retos educativos en la modernidad líquida, ¿sí? Que es una propuesta de Zygmunt Bauman, que es un sociólogo contemporáneo, que nos habla justamente de lo que hemos estado hablando, esta sociedad del cambio, de lo transitorio, ¿sí? En donde todo fluye de una manera tan rápido que las situaciones ya no las podemos aprender, ¿sí? La sociedad ya no nos da pautas, ya no se puede hacer hábito de vida porque todo está cambiando, cambiando, y esto está haciendo personas que estemos desvinculadas unas de las otras, que seamos muy superficiales, que tengamos miedo al compromiso. ¿Por qué? Pues porque lo que ayer era hoy ya no, ¿sí? Y entonces, ¿para qué me comprometo si no sé cómo va a funcionar, ¿sí? Y es la sociedad en la que estamos hablando, ¿sí? En donde antes, para generaciones anteriores, era un orgullo decir, yo me acuerdo de mi abuelita, la verdad, o sea, mi abuelita tenía un refrigerador viejísimo, ¿sí? Y era su orgullo, ¿sí?
se me ha descompuesto 3 veces y sigue funcionando, ¿sí? Y ahorita vivimos en el mundo de la caducidad y de lo desechable, ¿sí? O sea, no, ya ni eso, no, ¿para qué compras eso? Mejor compra algo más barato que puedas tirar, ¿sí? Porque luego se te va a descomponer y te va a causar problemas, ¿sí? Eso que vivimos en este aspecto de nuestra vida, ¿sí? Lo llevamos también en el aspecto de nuestra manera de pensar y nuestras relaciones, ¿sí? Cada vez estamos con más miedo al compromiso, con más miedo a lo permanente, ¿sí? Y nosotros seguimos educando para un individuo que ya no existe. Necesitamos cuestionarnos para qué estamos educando. Cuestionarnos en lo teórico y luego observar nuestra realidad en la que nos encontramos para cuestionarlo en lo práctico, que es el camino que vamos a hacer, ¿sí? O sea, ir teniendo elementos teóricos para ir haciendo este análisis crítico que luego nos permita ver con ojos diferentes la realidad en la que nos encontramos para poder proponer sugerencias de cambio, ¿sí? ¿Alguna pregunta, comentario final? Porque ya se está terminando esto por hoy. Nada. Muy bien. Bueno, entonces aquí le dejaríamos, ¿sí? Tenemos en el programa, en la calendarización, la primera lectura que toca justamente es de Zygmunt Bauman, ¿sí? Y son los retos de la educación en la modernidad líquida, ¿sí? Y de lo que se trata va a ser revisarla y nuestro primer mapa conceptual, ¿sí? Para que vayamos entrando en esta visión que nos dé las herramientas necesarias para hacer nuestro proceso de análisis crítico. ¿De acuerdo? Bueno. Las lecturas las vamos a subir en Algebraics. Les decía yo a tus compañeros que ahorita les voy a pedir que si me hacen el favor de circular una hoja en donde me apunten sus correos electrónicos, ¿sí? Para enviarles la primera lectura, ¿sí? Todas las lecturas las vamos a subir en Algebraics, pero entre que se les dan de alta sus nuevas cuentas de Algebraics y demás, para no retrasar este proceso, esta primera lectura se las voy a mandar. Gil. Sí, junto con esa lectura nos pudieras enviar al correo electrónico el documento sobre los mapas conceptuales. Ah, también, sí. Eso ya está arriba. ¿Ya pudiste entrar a la plataforma, al Moodle o no? No, todavía no he cesado. Ok, esos ya están en el Moodle, que es prácticamente ya todos tienen las contraseñas, pero igual les envío la primera lectura de Bauman y los 2 documentos metodológicos de ensayos y mapas conceptuales, para que esto ya lo tengan. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, pues entonces tendríamos 25 minutos de receso, ¿sí? Y para luego continuar con la siguiente asignatura. Y cualquier cosa que se les ofrezca, pues ya saben que estoy a sus órdenes, ¿eh? Nuevamente, bienvenidos. Hermano, si gusta, Hola, Gil. Hola, Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Hola, hermano, ¿cómo estás? Pues muy bien. Pues terminando la primera asignatura, ¿sí? Ahorita pasamos a descanso y luego la asignatura de la maestra Pati. Okay. Muchas gracias. Y bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Caras conocidas. Todos somos exalumnos, ¿verdad? Aquí. Solo Isela. Solo la señora Berna. Ella es cuasi exalumna porque le tocó compartir el proceso con Eric, que ha sido exalumno. Entonces. Y Gil, no se diga también exalumnos. Y un servidor también. Creo que es la única que no hay. No, claro que no. Más las seis que las haya. Pues bienvenidos a todos. Esta experiencia nueva. Esta es su casa. Bueno, pues entonces a descansar 25 minutos. Gracias y seguimos en contacto. Les quiero pedir una fotografía para la historia, porque pues aquí con la maestra. Gil, ahorita te tomo una foto ahí. ¿En dónde, hermano? Ahí ¿Aquí? con ustedes. Ah, pues que se trepen. Sí, claro. Alex, buenos días.
Es más fácil subirse por aquí porque por acá no hay No, aquí tiene la generación de las piedras. Es más, podemos subir a Gil acá para que se vea. Solo un mes. No. ¿La muevo, maestra? Sí. ¿Sí, verdad? ¿Sí se puede? Sí, para que sea el grupo completo. Ahí está. Aquí hay para sentarse también. Aquí. Dale, pues, esta silla, Irma. Ahora nada más que el hermano deje de hablar por teléfono. Ah, miren, son 3. Qué padre, tú que tienes tanto tiempo. Te voy a hacer un cariñito, ¿eh? Ah, cuando quieran, ¿eh? Qué padre, pues ahí está, lo veo. Bueno, ándale, por mientras. Ok, sale, pues sales. Ahí estamos en contacto. Oye, ¿cómo sigue el hermano Roy? No, pues falta la del hermano. Bueno, bendito Dios y adiós. Vamos a entrar a las 11. 11. No, que 11:30. 11:10. Sí. Muchas gracias, Cristian. Gil, nos estamos viendo. Gracias, Adriana. Adiós. Nos vemos. Ah, gracias. Les encargo los correos, sí, por favor. Oye, entonces, ¿está en qué terapia? Bueno, pues ahí me dice. Ay, excelente, oye, excelente. Pero ya, ahora, fíjate que sí, porque no sé, pero